Vamos a hacer una primera lectura en el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 29. En verdad es necesario que veamos este versículo que hemos leído en 1 Corintios 10 en todo lo que es el contexto de la carta, según la exposición como hemos ido viendo a lo largo de todos estos domingos. Pero mi atención, y quiero también traer vuestra atención a este versículo en particular. Hemos estado viendo últimamente diferentes principios cristianos que Pablo trae en un contexto particular de la vida de la iglesia de Corinto y también, por supuesto, para nosotros. Los principios siempre son esas herramientas adecuadas para confrontar o afrontar las diferentes áreas de nuestra vida cristiana en particular. De la misma forma que vosotros sabéis, en particular, seguramente sabéis más las mujeres, aunque también se vería el trabajo de hombre, que con 4 elementos esenciales de la cocina se pueden hacer una gran variedad de comidas. Es decir, si en casa siempre hay algo de harina, de leche, de huevos, sal, etcétera, con esas cosas seguramente hay una amplitud de comidas, de postres, etcétera, que podamos hacer. O quizá en las manos expertas no es necesario todo un taller de herramientas, sino que con 4 herramientas, lo hemos dicho en alguna ocasión, se pueden hacer muchos arreglos. Simplemente hay que tener las herramientas o las pocas herramientas adecuadas. Pablo lo que está haciendo es algo muy sencillo, es coger los principios que son normales, quizá incluso algunos de ellos de sentido común, que están en nuestra propia naturaleza y conocimiento humano, para aplicarlos en diferentes áreas. Por ejemplo, cuando leemos en esta carta, en el versículo 12 o 13, nos dice que miréis por vosotros mismos, los creyentes, no sea que os estéis pensando que estáis seguros y vayáis a caer. Ese es un principio general importante. Siempre tenemos que hacer un análisis y tenemos que ejercitar nuestra propia fe o nuestro espíritu, nuestro corazón, para que no vayamos a caer, no sea que vayamos a caer. En el versículo 14 nos dice, huid de la idolatría. Y ya hemos dicho en más de una ocasión que la idolatría es un elemento muy amplio, donde nuestro corazón se inclina en aquello que no es Dios y que incluso puede ser nuestra propia arrogancia o vanidad. Todo te es lícito, dice varias veces anteriormente y también en el versículo 23. Todo es lícito, pero no todo conviene, no todo es adecuado. Tendremos que fijarnos que si bien tenemos una libertad cristiana aprendida por la obra de Cristo en nosotros, la gracia del Espíritu también, hay cosas que no convienen y por tanto tenemos que reprimir nuestra ansiedad o nuestra exterioridad de pensamientos y de ideas y de acciones. Busca, versículo 24, el bien del otro primero antes que el bien tuyo. Claro que tienes que buscar tu propio bien, dice Pablo, pero tienes que buscar en primer lugar el bien del otro, un principio general para la vida comunitaria. Somos seres sociales, no estamos viviendo solos en medio de un desierto, sino que estamos viviendo en medio de la gente. Así que sí, busca tu propio bien, pero en primer lugar el bien del otro, el que esté más cerca, que sea tu hermano o incluso de nuestros enemigos. Pero todos estos principios que son tan importantes, esenciales en la vida cristiana, no pueden compararse, creo, a lo que nos está diciendo en este versículo 31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los principios, como he dicho, son aplicables a todos los diferentes contextos. Este versículo está aplicado en el contexto de la convivencia de los hermanos más débiles, de comer o no comer cosas prohibidas según los ojos de algunos, de nuestra situación de conciencia, etcétera. Pero es uno de los principios, sino una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano y en particular nosotros los creyentes. Es por eso que he escogido ese salmo que acabamos de leer, el Salmo 29, pero seguramente lo podéis encontrar en otros muchos lugares extendido por las Escrituras. Y yo quisiera que dedicáramos algún tiempo, no solamente este domingo, sino más adelante, a poder ver este tema que es tan esencial acerca de la gloria de Dios y lo que esto implica.
qué es la gloria de Dios y qué es, por tanto, glorificar a Dios. Es lo primero que yo quisiera que viéramos hoy. Pero luego tendríamos que ver es por qué. ¿Por qué nosotros tenemos que darle la gloria a Dios? Y los casos concretos donde la Escritura nos lo indica. Y también quisiera ver cómo podemos darle la gloria a Dios. Así que tendremos que ir con cierta lentitud que creo necesaria y por tanto se requiere de paciencia. El término de gloria y de glorificar en el Antiguo Testamento tiene una palabra general, aunque se puede utilizar otras, y también en el Nuevo Testamento. Aquí en este texto que tenemos nosotros, doxa, que es el más común, que es en griego. Y cuando estamos hablando de gloria, el elemento que otras veces se traduce por honra o por fama, hermosura, esplendor, majestad, riqueza, nos está mostrando lo rico que es el término en el griego como también en el hebreo, y que por tanto lo podemos expresar de manera diferente dependiendo del contexto bíblico en el que nos encontramos, si es una historia, si es un mandato, si es acerca de una persona o si es acerca de Dios. Pero cuando nosotros decimos vamos a buscar o vamos a entender o vamos a estudiar la gloria de Dios, que a lo mejor es un término que vosotros perdéis en vuestra mente por ser tan amplio o expresado de esta manera tan concreta, lo que estáis diciendo es vamos a pensar acerca de la fama de Dios, de lo que Dios produce para que el mundo, el universo, hable acerca de Él, de su honra, de su honor, de su riqueza interna como su naturaleza. Vamos a hablar de su hermosura, porque Dios, aun cuando es espíritu y es invisible, no lo podemos captar con nuestros sentidos naturales. El Dios que adoramos, el Dios de las Escrituras, es el Dios, el ser más hermoso que el ser humano podría haber imaginado. Vamos a hablar, cuando hablamos de gloria, de su esplendor. Si resulta que en un día oscuro y nublado de pronto viene esa maravilla de que la nube se despeja y todo el sol aparece con su resplandor, ¿cuánto más podríamos imaginar lo que es Dios cuando quiere mostrarse con todo su esplendor y toda su hermosura? Si apenas podemos resistir con nuestros ojos empequeñecidos ante esa grandeza del sol que viene sobre nosotros, ¿cómo vamos a actuar o cómo vamos a hacer cuando Dios se presenta y se manifiesta con todo su esplendor? Cuando hablamos de la gloria de Dios, nosotros estamos hablando de su majestad. Porque no imaginamos a un Dios invisible, etéreo, que se extiende por el universo sin saber nada acerca de Él. Nos dice la Escritura que Dios se sienta en su trono de gloria. No solamente Él es la gloria, sino que se sienta en su trono de gloria. No solamente es hermoso, sino aquel lugar donde Él reposa es hermoso y es extraordinario. No somos ni siquiera capaces de describir el trono de gloria donde Dios se sienta, cuanto más aquel que se sienta en ese trono de gloria. Cuando estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de su riqueza. Y no únicamente de riqueza económica, material, física que podamos tocar, sino la riqueza de Dios, donde se dice que a Él le pertenecen todas las cosas. No hay lugar donde puedan posarse tus ojos. No hay lugar donde pueda descansar o pueda pensar tu mente que no le pertenezca a Dios. Sí, cuando se nos presentan esas imágenes de seres insignificantes que muestran su riqueza material y su esplendor delante de nosotros en los medios de comunicación, y esas cosas son insignificantes. Sí, podemos ver cuán grande es la creación y el universo entero en su belleza, en la inmensidad de estrellas, en la profundidad de los mares, en la manera en que Él ha hecho el color de las flores, en cómo suena la música del agua o de las aves. Cuánto más aquel que es el creador de todas aquellas cosas. De esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la gloria de Dios. Hay cosas que no podemos llegar a describir, no podemos llegar a entender. Es decir, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de todo aquello que le distingue del resto. Y no solamente que le distingue del resto de los seres que podamos ver, sino que además le ensalza. Y
muestra más allá de lo que nosotros podíamos haber llegado a comprender y por tanto de lo que es merecedor que nos inclinemos delante de Él en alabanzas, en adoración. Él se distingue de todo aquello que nosotros podamos imaginar, ya sea de criatura, de naturaleza, de significado en nuestra vida o de alguien que nosotros podamos ver. Imaginar que estáis maravillados ante una insignificancia de dibujo y podéis pensar de la maravilla de ese dibujo cuando descubrís la inmensidad de la obra de arte de un autor famoso, conocido, que está en los más importantes de los museos y quedáis sorprendidos, que vosotros os maravilláis de algo que es insignificante, escucháis un tono de música en donde estáis atentos a ver qué hermosa es esa música y de pronto suena toda la orquesta con toda su inmensidad y os expresa todas las grandes cosas y decís, qué tonto era, que yo estaba absorto simplemente con unas notas cuando ahora toda una orquesta me muestra la maravilla o el poder de aquel compositor. Pues esto es lo que está diciendo y lo que está haciendo Dios, lo que nos muestra las Escrituras ante nosotros. Es el resplandor, es la manifestación de aquel que es incomparable. No hay nada en este mundo que sea comparable al Dios que nos manifiesta en las Escrituras, como estamos viendo. ¿Dónde vas a encontrar el objetivo que te ayude a levantarte cada día? Mirad, cada uno de vosotros puede pensar en cada mañana, bueno, tengo que levantarme por causa de mis hijos, tengo que levantarme por causa de aquello. Quizá tenéis alguna obsesión, alguna maravilla que os atrae, por lo cual vosotros queréis levantaros, algo que deseáis en vuestro corazón, que queréis componer, que queréis crear, que queréis manifestar y que os motiva, aun cuando estáis cansados y agotados, a levantaros por la mañana para seguir adelante con esa tarea. Pero ¿dónde vais a encontrar la mayor motivación para levantaros cada día ante esta grandeza y esa hermosura que es de nuestro Dios? Claro que el mundo de la calle no lo entiende, pero yo espero que vosotros los creyentes sí lo entendáis. Quizá puedes levantarte en la mañana temprano porque estás pensando en hacer una tortilla de patatas. Estás pensando de que te vas a levantar porque te vas a comprar un coche nuevo. Quizá porque vas a comenzar tus vacaciones en un paisaje idílico y decís, uy, qué maravilla, qué ansias tengo de que venga la mañana para poder empezar a desarrollar esta tarea. Y las Escrituras nos dicen, no, hay algo mucho mejor, hay algo que es incomparable a ello. El poder levantarte cada día para dejarte asombrar por la grandeza de nuestro Dios y que Él te ha permitido observarle, enriquecerte y gozarte de Él. Y que eso sea nuestra principal báscula, empuje en cada mañana para levantarnos. No hay otro mejor que Él. Quizá puedas estar pensando en regar tus plantas. Quizá estás pensando en cultivar tu huerto, en poder ver los primeros frutos. Pero si quieres algo hermoso que te motive, si quieres algo extraordinario que te empuje y que te dé fuerzas, te puedo decir, te está diciendo las Escrituras, que no hay otro sino Dios en toda su gloria y en todo su esplendor. Lo que nos dice la palabra acerca de la gloria de Dios es que su gloria, su hermosura, su grandeza, su exaltación que podamos darle, no tiene medida. Nos dice la palabra de Dios que es el Dios de gloria. No es únicamente, por ejemplo, cuando pensáis, Dios ama, sino que la Escritura nos dice, Dios es amor. No dice que Dios resplandece. La Escritura nos dice que Dios es luz. Cuando estamos hablando de gloria, no dice Dios tiene gloria. Claro que sí, hermosura como el resto de las criaturas. No. Dios es el Dios de gloria. Por tanto, si podemos pensar en todo lo que pueda ser lo más rico y lo más grande, lo más profundo, lo más alto, ese es nuestro Dios. Es el Dios de gloria, sin medida. Nos dice también Santiago que es el Señor de la gloria.
La gloria le pertenece. Su señorío supera todo lo que es riqueza, todo lo que es hermosura, todo lo que es grande. Cuando empieza a meditar Pablo, a entrar en profundidades acerca de la grandeza de Dios, la hermosura de Dios, dice en Efesios capítulo 1 que es las riquezas de la gloria de Dios que son sin medida. Mirad, cuando nosotros pensamos en Dios, cuando sentimos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando queremos gozar de Dios, empezamos en algún punto. Quizá por alguna circunstancia que nos ha movido en ese día un versículo de la Biblia, o quizá habéis estado paseando por el campo y habéis visto el amanecer o el anochecer y la luz, y de pronto podéis pensar, pues cuán grande es Dios que ha hecho estas cosas. Hay un punto de inicio. Quizá os habéis sentido afligidos, estáis agotados, desanimados, y de pronto de alguna palabra de alguien, algún gesto de parte de Dios por los medios de la gracia, os hace sentir que comenzáis a ver algo del resplandor de su grandeza y de su gloria. Y esto es extraordinario, en el momento en que descubrís el primer paisaje de Dios. Pero cuando estamos hablando de la gloria de Dios es que tú sabes dónde empiezas, pero no sabes dónde vas a terminar. Porque su extraordinaria belleza es tan grande, la riqueza de su poder, de su santidad, es tan profunda y tan intensa que por más que tú te esfuerces, no podrás llegar a alcanzar el fin de ellos. Llevamos generaciones y generaciones del ser humano investigando la profundidad del universo. Y podemos llegar pronto cuando vimos en el pasado de aquellos que descubrieron con su pequeño e insignificante telescopio las estrellas y cómo había más estrellas más allá de las estrellas que podían ver. Y cuanto más profundo es el conocimiento y más profundos eran sus espejos para poder ver más lejos aún, más estrellas podrían llegar a descubrir. Y cuando podrían ver que había todo un universo de estrellas, descubrieron que simplemente era una insignificante galaxia. Y cuando querían profundizar más allá de aquella galaxia, descubrieron que había miles de galaxias llenas de miles de estrellas. Y decían, es que esto no tiene fin.